Luxaciones de cadera, presentado por Nicolás Quintero Cabrera y Andrés Méndez Bonilla, estudiantes de 13º semestre de Medicina de la Universidad de La Sabana. A manera de introducción es importante recordar la anatomía de la articulación de la cadera, que consiste en una articulación sinovial tipo enartrosis entre la cabeza del fémur y el acetábulo del hueso coxal, que permite movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y externa y circunducción. La superficie semilunar del acetábulo está recubierta por cartílago hialino, al igual que la cabeza del fémur, y esta configuración anatómica permite un adecuado acople de la articulación. El rodete salta a través de la escotadura acetabular en forma de ligamento denominado el ligamento transverso del acetábulo, que refuerza la articulación y convierte la escotadura en un agujero llamado el agujero acetabular. Además, el ligamento de la cabeza femoral, o también conocido como ligamento redondo, que une la cabeza del fémur con el acetábulo, refuerza aún más la articulación, además de llevar una pequeña rama de la arteria obturatriz que contribuye a la irrigación de la cabeza femoral. Finalmente, la membrana sinovial recubre toda la articulación, cubriendo la membrana fibrosa de la cápsula articular, insertándose en el cuello del fémur. Por otro lado, existen otros ligamentos que refuerzan la totalidad de la articulación, los cuales se denominan según su origen e inserción. Estos son el ligamento pubofemoral, ligamento iliofemoral y el ligamento isquiofemoral. Además de un refuerzo muscular dado a los músculos glúteo menor, músculo piriforme, músculo gemelo superior, gemelo inferior, músculo cuadrado femoral y el músculo obturador interno. Finalmente, las estructuras vasculonerviosas asociadas a esta articulación, en primera instancia, el paso de la arteria ilíaca externa que se convierte en arteria femoral a nivel del ligamento inguinal. Esta da unas ramas en su comienzo denominadas la arteria circunfleja femoral lateral y la circunfleja femoral medial, que esta última da aproximadamente un 80% de la irrigación de la cadera, acompañadas de otras ramas de la arteria ilíaca interna como son la rama de la arteria obturatriz, que da un aporte aproximadamente del 10%, arterias glútea superior e inferior y la primera rama perforante de la arteria femoral profunda. Y a nivel nervioso está el paso del nervio ciático, que discurre inmediatamente posterior a la articulación, siendo de gran consideración en las luxaciones posteriores de cadera. Ya entrando en materia en luxaciones de cadera, la luxación posterior de cadera es la más frecuente y corresponde entre un 90 y 95% de los casos de luxaciones de cadera y un 5% de las luxaciones traumáticas en general. El mecanismo de trauma normalmente está asociado a una persona que se encuentra sentada y recibe un golpe de adelante hacia atrás sobre la rodilla. Y esto es muy común en copilotos o incluso pilotos de automóviles que en un mecanismo de aceleración y desaceleración brusca reciben el trauma en la rodilla, favoreciendo de esta forma la luxación posterior de cadera. Otro mecanismo descrito en la literatura revisada es una persona que se encuentra agachada con caderas flexionadas y recibe un trauma por aplastamiento. A la valoración clínica de estos pacientes es muy característica la posición del muslo en aducción y rotación interna, que es conocida coloquialmente en posición de bañista sorprendido. Esta se encuentra asociada a acortamiento del miembro inferior y trocánteres elevados. Si el examen físico es exhaustivo, se puede palpar la cabeza femoral bajo el glúteo, además de síntomas asociados como dolor intenso, debilidad o en algunos casos alteraciones nerviosas periféricas manifestadas como con alteración de la sensibilidad o presencia de parestesias. Aunque con un buen examen físico es suficiente para dar el diagnóstico, es primordial solicitar una radiografía de cadera, tanto para confirmar el diagnóstico como para descartar otras lesiones asociadas, como son principalmente las fracturas. En la radiografía de cadera normalmente se evidencia claramente una incongruencia articular entre la cabeza del fémur y el acetábulo, en donde la cabeza del fémur se ubica clásicamente posterior y superior al acetábulo, con marcada actitud de aducción. Se han propuesto diversas clasificaciones de estas luxaciones cuando se asocian a fracturas. Entre ellas tenemos la clasificación de Stewart y Milford, en donde se debe diferenciar si se trata de una luxación aislada o si se asocia a fracturas del acetábulo
estable o inestable, o si se asocia a fracturas de la cabeza o el cuello femoral, y esto va a ser de vital importancia en cuanto al tratamiento que se le va a dar. Otras clasificaciones usadas son la clasificación de Thompson-Einstein, que es muy similar a la de Stewart y Milford. Y cuando hay presencia de fracturas de la cabeza o del cuello femoral, se suele usar la clasificación de Pipkin para describir el trazo de la fractura. Entre las principales complicaciones asociadas a la luxación posterior de cadera tenemos en primera instancia la necrosis avascular de la cabeza del fémur, que se asocia entre un 5 a un 50% de los casos, y esto se debe a la vulnerabilidad de la vascularización de la cabeza del fémur. Este puede aparecer años posteriores al trauma, por lo que se debe hacer un seguimiento estricto a estos pacientes, y la reducción precoz de la luxación disminuye significativamente el riesgo de esta patología. En segundo grado de importancia está el atrapamiento del nervio ciático, el cual ocurre entre un 10 a un 13% de los casos y es el resultado por el pinzamiento que genera la cabeza femoral sobre este, generando síntomas neurológicos como alteración motora, sensitiva, parestesias, entre otras. Por otro lado tenemos el riesgo de fracturas acetabulares y de la cabeza del fémur, además de miositis osificante y luxaciones inveteradas de cadera. En cuanto al manejo de esta entidad, lo primero que hay que hacer es hacer una adecuada reducción. Para eso se han propuesto distintas maniobras. La primera es la maniobra de Alice, en donde dos personas se van a ubicar al lado del paciente. El paciente va a estar en decúbito supino. Una persona lo que va a hacer es estabilizar la pelvis en las espinas ilíacas anterosuperiores y la otra persona va a aplicar una tracción en dirección opuesta a la deformidad, o sea, en abducción y rotación externa. Mientras se aplica esta tracción, lo que se va a hacer es flexionar la cadera a 90 grados y mover interna y externamente la cadera hasta lograr reducir la luxación. Otras maniobras encontradas en la literatura revisada proponen la maniobra de Stimson, en donde el paciente se encuentra en decúbito prono con la cadera colgando y una persona va a realizar tracción de superior a inferior y la otra persona lo que va a hacer es intentar de insertar la cabeza del fémur en el acetábulo. Otra maniobra es la maniobra de Whistler, que es muy similar a la de Alice, pero con una sola persona realizando la reducción. Hay que saber cuáles son las indicaciones quirúrgicas de las luxaciones posteriores de cadera y básicamente son consideradas cuando hay presencia de fractura asociada. Normalmente se propone que las luxaciones Thompson-Einstein 3 al 5 obligan a un manejo quirúrgico, además de tener luxaciones irreductibles, reducciones inestables, interposición de fragmentos óseos o cuando existe iatrogenia sobre el nervio ciático por el riesgo de empeorar esta misma al intentar realizar la reducción. El manejo por reducción clásicamente se manejaba con tracciones esqueléticas, sin embargo las tracciones espontáneas, como es la tracción en extensión de Buck, tiene mismos beneficios sin ser invasiva, normalmente dejada aproximadamente por 2 semanas en lo que los tejidos periarticulares sanan. En cuanto a las luxaciones anteriores de cadera, lo primero que hay que saber es que son muy raras y afectan aproximadamente menos del 10% de las luxaciones de cadera. El mecanismo de trauma descrito es muy similar al anterior, pero se recibe un impacto en la rodilla con la cadera abducida y rotada externamente, como sucede a veces en los pasajeros ubicados en la parte de atrás de los automóviles. Clínicamente se evidencia el paciente en posición de abducción y rotación externa con flexión de la extremidad afectada. Al examen físico se puede palpar la cabeza del fémur en la arcada crural. La maniobra de reducción es la misma de Alice propuesta en las reducciones posteriores, pero se realiza de manera inversa. En la valoración imagenológica se pueden encontrar dos situaciones. La primera, llamada tipo 1, es cuando la cabeza del fémur se encuentra anterior y superior al acetábulo y es la que mayor riesgo tiene de lesionar el paquete neurovascular femoral, por lo cual es la que más atención hay que tenerle. Y la tipo 2, o también llamada obturatriz por su localización, es cuando la cabeza del fémur se ubica anterior e inferior al acetábulo. Estos dos tipos se subclasifican en letras. Tipo A si la luxación es aislada, tipo B si se asocia a fractura de la cabeza del fémur o tipo C si se asocia a fractura del acetábulo. En cuanto al manejo por reducción, es exactamente igual a las luxaciones posteriores. Muchas gracias.